Dado que el tema de bosques agua es muy extenso, yo solamente me voy a referir a 4 puntos dentro de esta breve exposición, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de los bosques plantados en la escorrentía superficial? Después, algunas tesis sobre el efecto que tienen los bosques plantados en el consumo de agua. Después vamos a tocar brevemente también el impacto de los bosques plantados en los caudales de estiaje, los caudales que se dan en ausencia de precipitaciones. Y vamos a dar también una breve mirada sobre el manejo de cauces, ¿no? Pero yo quisiera, antes que nada, hacer algunas observaciones sobre estos trabajos, ¿no? Porque no es fácil el estudiar la relación entre el uso de la tierra y el comportamiento hidrológico de una cuenca. Primero porque el comportamiento hidrológico depende de 3 factores ambientales: los suelos y su topografía, el clima y el uso. Por lo tanto, separar estos componentes ya es bastante complejo en un diseño experimental, ¿no? Esto empezó en la década del 40, fíjense ustedes, la estación de Cogüita en Carolina del Norte, y todavía siguen ellos tratando de dilucidar cuáles aspectos influyen en los otros, ¿no? En segundo lugar, el que las masas boscosas influyen en el régimen hídrico en una forma muy diferente, de acuerdo a los criterios ambientales, a los climas y a los tipos de vegetación que se dan, ¿no? Y el tercero, que es quizás el más complicado, es que los estudios experimentales que se hagan son propias de ese sitio y no pueden ser extrapolables a otras áreas por la complejidad que tiene tanto el diseño experimental como los factores que regulan el uso hidrológico, ¿no? Pero además de eso, hay también un problema de escala, ¿no? Si uno descompone el régimen hidrológico en las diversas variables con las cuales se analiza, caudal medio, caudal máximo, el caudal de flujo base, la recarga de agua subterránea, etc., fíjense ustedes que los impactos hidrológicos solo se notan hasta cuando la cuenca tiene 100 hectáreas. Sobre las 500 hectáreas es muy complejo atribuir fenómenos hidrológicos al uso de la tierra. Aquí este es un informe que yo presento de la FAO. En las X están los impactos observados, en los ceros es donde no se observa el impacto. Y sobre las 1000 hectáreas, solo la salinidad tiene impacto, ¿no? Ahora, esto tiene una doble lectura, ¿no? En el sentido, ¿no es cierto?, que probablemente la persona de ciudad grande no note los impactos, no los percibe por el tamaño de la cuenca del río Itata o la cuenca del Biobío. A lo mejor un ciudadano de Chillán o de Concepción no percibe eso. Pero una comunidad local que depende de una cuenca de menos de 100 hectáreas o de 150 hectáreas, obviamente tiene una percepción diferente a la nuestra, ¿no? Entonces vamos a entrar a revisar algunos estudios básicos, ¿no? Entonces ahí se presenta la escorrentía en función de la precipitación media anual en distintos usos de la tierra: la pradera, el bosque nativo de Australia, esto fue hecho en Australia, plantaciones de eucalipto y plantaciones de pino, ¿no? Ya está el rango de precipitaciones entre 0 y 1000 milímetros.
Entonces, ¿qué es lo que uno puede en una primera instancia deducir? ¿No? Es que en la medida que aumenta la precipitación o el régimen de precipitación, ¿no? las reducciones en las escorrentías producto del uso de la tierra son mayores. Es decir, entre más llueve, mayores son los impactos en la escorrentía media anual, ¿no? En general, los bosques plantados de pino o con pino tienen un mayor impacto que a lo que lo hacen los bosques de eucalipto, bosques plantados de eucalipto, ¿no? Sin embargo, en pequeñas cuencas no es posible detectar cambios cuando la superficie plantada es menor del 20% de la cuenca, ¿no? Es decir, el efecto que tiene una cuenca absolutamente plantada respecto de otra que no tiene, o un porcentaje muy inferior, los cambios estos en la escorrentía media anual no se perciben, ¿no? Ahora, el otro tema que nosotros vamos a ver sumeramente también es el efecto de las plantaciones en el consumo de agua. Pero lo que yo quiero resaltar es que todas las especies transpiran, hasta un pastito muy pequeño transpira igual, digamos, ¿no? Y esta tasa de transpiración depende básicamente de tres elementos, ¿no? O de tres factores: el área foliar, la transpiración del follaje y el sistema de raíces que tengan las plantas, ¿no? De tal manera que cada especie va a tener su propio comportamiento o su propio impacto en el consumo hídrico, ¿no? Yo hice un trabajo hace un tiempito atrás, no tanto, al año 2000, mediante un modelo basado en proceso, analicé bosque de pino, ¿no? el efecto de la fertilización en la transpiración, ¿no? Y obviamente la fertilización incrementó notablemente el área foliar, lo cual también se traduce en un impacto en la transpiración. Ahora, esto se explica también porque muchas de las medidas culturales que hoy día tenemos apuntan precisamente al incremento del área foliar, ¿no? Cuando nosotros en el establecimiento controlamos vegetación competitiva o cuando preparamos más intensamente el suelo, nuestro propósito es incrementar el área foliar, ese es nuestro propósito, e interceptar mayor cantidad de luz, y eso es lo que explica la mayor productividad, ¿no? Por lo tanto, es comprobable, ¿no?, el hecho de que a mayor índice de área foliar, mayor será también la transpiración, ¿no? Ahora, de acuerdo a este principio, existen diferencias significativas entre las especies en el consumo de agua. Fíjense ustedes que en la figura, ¿no?, Eucaliptus globulus nitens, con un índice área foliar de 6, ¿no? Rafael me podrá corregir, pero en lo que yo estimé, el área foliar en nitens, más o menos 6,2 el potencial, ¿no? Y obviamente la proporción de agua que se consume es superior, por ejemplo, a Pinus radiata, con un índice área foliar de 3 metros cuadrados por metro cuadrado de terreno, y obviamente menor incluso que los bosques nativos de eucalipto, ¿no? Ahora, la deducción que hay,
yo no tengo cómo demostrar lo contrario. Me cuesta creerlo, pero la investigación, los datos duros, ¿no?, dicen, ¿no?, que con altos contenidos de humedad en el suelo, es decir, casi saturados, algunos rodales transpirarán a la máxima tasa posible, como lo hace el caso de eucalipto, ¿no? Sin embargo, en el caso de pino, solo puede consumir hasta un 55 y 80% del agua disponible en el suelo. Y esto se debe, esta diferencia, básicamente al patrón o al comportamiento o al sistema radicular que tienen las distintas especies. Ahora, un investigador, Felkema, utilizó un modelo basado en procesos, que fue el mismo que utilicé yo en el caso para medir la transpiración en pino, estimarla, no medirla. Y investigó él y comparó pradera con pino radiata y eucalipto glóbulo, ¿no? Entonces, él lo que observa, ¿no?, es que obviamente en los primeros 4 años, ¿no?, las praderas consumen mucho más agua que las especies arbóreas, ¿no? La otra deducción que uno señala aquí es que eucalipto glóbulo, más o menos hasta los 7 u 8 años, consume más agua que pino radiata. Se equiparan más o menos hasta los 10 años y después pino radiata va consumiendo más agua que eucalipto glóbulo, ¿no? Ahora, la tendencia general ha sido estimar que eucalipto glóbulo consume o está en áreas de 800 milímetros y pino radiata está en el orden de los 900 milímetros, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que en la región del Biobío, por ejemplo, que llueve más de 1100 milímetros, ¿no?, yo hice la interposición en un mapa entre el consumo y la superficie, y menos del 2% de la superficie establecida está en áreas críticas, o sea, donde el consumo es mayor que la precipitación. El 98% está establecida en áreas donde llueve más que lo que consume una plantación. Pero este también es un dato, es un espejismo también, porque aquí entra también el suelo. Es decir, el comportamiento hidrológico a nivel de cuenca no depende solo de lo que precipita, ¿no?, sino que también en qué tipo de suelo cae, ¿no? Es obvio, ¿no es cierto?, que en un suelo arenoso, en un suelo franco o en un suelo limoso, el comportamiento hidrológico de la cuenca ante el mismo nivel de precipitación va a ser muy, muy diferente, ¿no? Así que este dato es importante, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Pero quizás el aspecto que más a nosotros nos estimula en lo que resuelva la investigación futura es con respecto a los caudales de estiaje. Porque los caudales de estiaje son los más relevantes para la comunidad. Lo que llueve en el invierno es poco lo que puede influir en la disponibilidad de agua para la plantación, pero sí los caudales de estiaje, ¿no? Y precisamente los embalses se crean, se desarrollan para
regularizar, ¿no es cierto?, el caudal con respecto a los caudales de estiaje. Y aquí hay un trabajo, hay muchas figuras de estas, muchas, que demuestran esto. Yo solamente escogí una, en donde estaba Pino, entre 5 y 10 años, y Pradera, ¿no? En la cual, ¿no es cierto?, en el caso de Pradera, el 100% de los días el agua está presente. Sin embargo, en un rodal de pino, solamente el 60% de los días está presente, ¿no? Yo solamente voy a escoger un solo dato para ilustrar, ¿no? El caudal de estiaje en Nueva Zelanda se presenta entre 163 a 225 días, ¿no?, del año, que es un caso normal. Pero puede bajar hasta 0 y 50 días si la cuenca ha sido plantada en un 100%, ¿no? Sin embargo, aquí también hay una duda científica que yo quiero expresarla, es que uno no puede atribuir esto exclusivamente al bosque plantado, porque el flujo base o el caudal de estiaje depende casi en un 100% del suelo, de su profundidad, de su densidad aparente, de su capacidad de campo, etcétera, ¿no? De tal manera que si uno piensa, que coincido con Rafael, que más del 80% de las plantaciones o los bosques plantados se han establecido en suelo erosionado, uno duda de cuánto de ese caudal de estiaje es impactado por el suelo y cuánto de este caudal de estiaje es impactado por la plantación. Probablemente hay una interacción, pero mientras tanto no se diluya este aspecto, yo creo que es difícil atribuirle en un 100% la responsabilidad del régimen hidrológico del caudal de estiaje a las plantaciones, ¿no? De allí que ya estas materias han sido un poco resueltas en procesos de certificación o más bien en estatales, ¿no? En establecer criterios respecto de la proporción del área de la cuenca que debe ser plantada, ¿no? Es imposible pensar que una cuenca pueda ser plantada 100%. Segundo, ¿no?, que influye también en el régimen hidrológico la disposición espacial. Mientras más alto en la cuenca plantemos los bosques, menores van a ser los impactos. Tercero, como vimos, el comportamiento hidrológico de un bosque plantado es distinto según la edad. Lo obvio, ¿no es cierto?, es establecer distintas clases de edades en una cuenca para mitigar los impactos hidrológicos. La densidad, el raleo, es una técnica bastante eficiente para disminuir los impactos del régimen hidrológico en una cuenca. Y un poco lo que Rafael esbozó, el tema de la productividad. Es decir, entre más se eleve la productividad, mayor, es obvio, va a ser el consumo de agua. Por lo tanto, como un criterio general, es fácil poner estas medidas, así en general, pero cuánto de esto va a afectar la productividad de las plantaciones es algo que también hay que considerar, ¿no? Porque imponer todas estas prácticas significa también un sacrificio de la productividad, ¿no? Yo solamente voy a hacer, si me disculpan, una breve sobre la protección de cauce, ¿no? En Chile, por la legislación ambiental, solo nos interesa
proteger los cauces asociados a las operaciones forestales, prácticamente la cosecha. Después, prevenir cualquier contaminante que pueda llegar al cauce y algo también relacionado con la fauna. El resto de los objetivos que generalmente se enuncian en la legislación no los comprende y tampoco los procesos de certificación. Pero aquí también hay una cuestión de paradigma que hay que irla resolviendo. En general, nosotros entendemos proteger el cauce, dejar una franja de vegetación y la discusión se torna en base a cuánto es el ancho que se debe dejar para proteger el cauce, ¿no? Y dependiendo de los objetivos, el ancho del cauce puede ir desde 10 metros hasta 300 metros, ¿no? Porque dependerá de un sinfín de aspectos a considerar ese ancho del cauce. En un trabajo que hicimos hacia el 2004, nosotros fijamos algunos criterios de manejo que son los que hoy día se usan en el plan de manejo, pero solamente se hicieron en base a proteger la calidad de las aguas. Sin embargo, yo tengo dos observaciones muy generales. Primero, que el ancho del cauce se determina ya sea por el tipo de erosión que hay o por la producción de sedimento. Con ese criterio, más o menos siempre vamos a llegar a la cifra de 10 metros, ¿no? 15 metros, ¿no? Ahora, pero hay un aspecto metodológico que yo quisiera también resaltar, ¿no? Uno, que se considera que la cuenca tiene un solo tipo de erosión, que es el tipo de erosión laminar, lo cual es falso. Hay también sectores de la cuenca que tienen regímenes de flujo más turbulentos y por lo tanto la dinámica erosiva no es tan pareja en una cuenca, ¿no? El segundo aspecto es que por el lado ecológico, o con un enfoque ecológico, se ha desarrollado el índice QDR, que es un modelo de calidad vegetal de la vegetación riparia, que está por su denominación catalana, que fueron los que lo desarrollaron, ¿no? Y miden ellos el grado de cobertura vegetal, estructura de la vegetación, calidad de la cubierta y grado de naturalidad, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, en referencia a una estructura vegetal prístina, la cual en la realidad no existe. Es muy difícil que después de tanto uso de la tierra que ha pasado, de tantos cientos de años, mucha de esta franja, aunque existió ya el año 31 la ley de bosque se protegía, pues la verdad es que nunca pudimos llegar a consensuar cuál es una vegetación prístina. Entonces yo solamente hacer una observación respecto, ¿no es cierto?, de que no solamente es necesario fijarse en el ancho, que es una de las variables, sino también en qué tipo de calidad de la vegetación queremos tener para preservar, ¿no es cierto?, la función ecológica de la vegetación riparia, ¿no? No la ideal, sino la que es posible restaurar con las limitaciones técnicas de hoy día. Y el tercer aspecto que yo quisiera resaltar es que el cauce también tiene su propia dinámica, los ríos tienen su propia dinámica, los esteros tienen su propia dinámica, que está regido por esta relación de Lane del año 50 y tanto, ¿no?, en que dice que el caudal sólido, el producto del caudal sólido, por el diámetro de la mediana de los materiales del cual están compuestos los cauces, son aproximadamente el producto también, el caudal líquido por su pendiente, ¿no? De tal manera que cuando hay alguna alteración, el río va a tender, así como los mercados se equilibran por cualquier vía, también el río siempre va a tender al equilibrio. Y ese equilibrio está dado
por el menor gasto energético que tienen para cumplir sus funciones, ¿no? Y de ahí nace también el concepto de estabilidad, que es muy dado en la ingeniería hidráulica, ¿no? Por el hecho de que esta dinámica se basa en la erosión, sedimentación y depósito de materiales. Y eso es un hecho de la causa, los ríos son así. Tienen que trabajar en otros tres elementos, ¿no? ¿Qué es lo que propongo, digamos? Es cómo consensuar estos tres criterios: el ancho del cauce, la estructura de la vegetación que queda, la estabilidad y dinámica del cauce, para generar realmente una protección más eficiente. Eso es todo y muchas gracias.